Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Para los Ingeniera Sofía Espín, cuando tenemos 8 horas en punto, hoy 16 de septiembre, le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios la bendiga, oramos por su salud, sus amigos, sus compañeros, sus seguidores, sus militantes allá en la provincia del Guay y en todo el Ecuador, déjeme decirle, porque usted es muy querida en todo el Ecuador y también a nivel internacional. Prueba de ello, hoy tenemos aquí al politólogo, analista internacional, Ramón Méndez Rivas, cariñosamente Moncho. Buenos días, ingeniera Sofía Espín. El Ecuador, el mundo la escucha. ¿Cómo está, estimado Antonio? Ramón, qué gusto verlo, joven, brillante, politólogo. Para mí siempre es un gusto estar en Hechos Ecuador y ahora en su noticiero matinal. Qué gusto aquí lista, como siempre, ya para responder preguntas, ya recuperada de mi operación, una operación un poco compleja que me tomó algunos días en poder recuperarme. Pero aquí estamos para la lucha, listos. Bueno, se dieron importantes eventos desde que usted nuevamente ya está titularizada y uno de ellos fue el juicio, en este caso parlamentario, la interpelación que le hicieran al defensor del pueblo. Cuéntenos el desarrollo y las acciones justamente de las distintas bancadas, que para muchos fue sorpresa. Bueno, efectivamente, el día de antes de ayer vivimos un proceso muy duro. Yo creo que va a ser una de las injusticias que van a quedar marcadas en la historia del Ecuador al haber destituido a un funcionario que tuvo, como es el defensor del pueblo, el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, que tuvo un papel protagónico defendiendo los derechos humanos en octubre del 2019. Entonces, lo que se vivió antes de ayer fue una cosa muy fuerte en contra de la democracia, porque el defensor del pueblo pudo demostrar que contra él, primero, no hay elementos, no hay causales para un juicio político, pudo demostrar que los interpelantes en realidad no tuvieron razones. ¿Cuándo destituimos a un funcionario? ¿Cuándo hay que destituir a una autoridad? ¿Cuándo ha incumplido sus funciones? Él demuestra que él durante la pandemia está pendiente, denuncia los actos de corrupción que se conocían en ese momento, que por ejemplo no se le daba a los médicos el equipamiento necesario, denuncia, por ejemplo, informa que él estuvo denunciando el tema de las vacunas VIP, por ejemplo, y uno de los puntos más importantes, por supuesto, son las denuncias que hace el defensor del pueblo en octubre del 2019, cuando conforma una comisión de la verdad amparada en la ley, y esta comisión de la verdad determina que hubieron en octubre del 2019 delitos de lesa humanidad. Y el defensor del pueblo no solo se queda en este informe de la comisión de la verdad, sino que además presenta una denuncia a la fiscalía para que se investigue este delito de lesa humanidad en contra del presidente anterior, el peor gobierno de la historia, del señor Moreno y muchos de sus funcionarios. Entonces, es un funcionario valiente que cumple sus funciones. Entonces, los interpelantes se quedan con muy poco, porque en realidad, ¿por qué lo querían destituir al defensor del pueblo? Los hechos suscitados cuando estuvo con el señor Mauro Falconi, ex ministro de Salud, ¿verdad? Que se conoce de dominio público, que han circulado videos editados. Se quedan con eso en ese día, con que él ha utilizado un vehículo público cuando estaba en un tema personal. Esa es una de las acusaciones. También se quedan con otro punto que es que habría roto el toque de queda. Los dos puntos son extremadamente débiles y el defensor del pueblo logró demostrar que no es así, que como defensor del pueblo él había acudido a la casa, al departamento del señor exministro de Salud, porque le iba a entregar información de las vacunas VIP, le iba a entregar los listados, y incluso que el señor Falconi lo había visitado a la oficina días antes justamente para trabajar este tema. Entonces, lo muestra. Si fuera una cosa personal, no hubieran visitado los días anteriores el señor Falconi y la famosa y la supuesta agredida las oficinas de la Defensoría del Pueblo. Al contrario, todo ha sido a la luz pública. Entonces, ese día él fue a recopilar esa información. Ahí empiezan a pasar cosas extrañas. En un primer momento, después de la agresión, hay videos en donde el señor Falconi dice
que son terceras personas las que los agreden a ellos y a su pareja. No estoy clara si es la esposa o no, pero el señor Falconi lo dice en muchos videos y está también en la recopilación de sus versiones, que dice que son terceras personas los que llegan a agredirlos. Luego se cambia esto a agresión sexual. Entonces, él deja muy claro este linchamiento mediático, este linchamiento político y, por supuesto, también el linchamiento judicial que está viviendo. Porque, como ustedes saben, la prisión preventiva, él ya está 4 meses en prisión preventiva por estos hechos extraños que los narró este día con detalle el defensor del pueblo. Imagínense una prisión preventiva a un defensor del pueblo cuando le podrían dar una medida sustitutiva, por ejemplo, como grillete, no como una medida sustitutiva. Pero sin embargo lo tienen preso en una medida exagerada. Los abogados saben que la prisión preventiva es una medida de última instancia, es una medida para temas de violación, para temas de narcotráfico, pero no para un tema que está en tanto entredicho y hay tantas demostraciones de que hubieron cambios de versión. Entonces sufre el defensor del pueblo una terrible persecución política. Y nosotros, quiero aclarar como bancada, nosotros no conocemos al defensor del pueblo, pero podemos percibir con claridad cuando hay una persecución política, porque la hemos vivido. Entonces aquí lo que hay, hubo un gran linchamiento mediático en contra de un funcionario público que era incómodo para el anterior régimen, y era incómodo porque se atrevió a poner una denuncia por delitos de lesa humanidad en contra del presidente anterior. Y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Entonces esto no se lo iban a perdonar, lo querían fuera de su cargo y el día de antes de ayer lo consiguieron. Nosotros jamás podemos estar con la injusticia, jamás podemos estar con la mentira. Nosotros siempre vamos a defender la verdad, la justicia, la coherencia, y a pesar de que no conocemos al señor Freddy Carrión y que fue puesto en el Trujillato, no podíamos ser partícipes ni cómplices de una injusticia, ¿no? Como dice, aquí tengo una frase muy decidora de un premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Y nosotros, la Revolución Ciudadana, la bancada UNES, no puede estar del lado de opresor. Por eso, no solo que no nos abstuvimos, inicialmente habíamos decidido abstenernos, decidimos que íbamos a votar en contra, porque no podemos ser cómplices de una tremenda injusticia, estimado Antonio. Sofía, o sea, son cosas que definitivamente no se las entiende, Sofía. Un defensor del pueblo que es producto, podemos decir así, de la banda del Trujillato, ¿verdad? Como ustedes dicen, la asambleísta, como usted dice y como dice la bancada, no es un funcionario puesto por una terna y que haya votado la bancada, ni la bancada anterior, en la administración anterior, ni en esta. Simplemente se está defendiendo un derecho, se está defendiendo la verdad y la justicia. El error quizás del señor defensor del pueblo será, Sofía, haber puesto el dedo en la llaga, en haber puesto impedimentos, si se los puede decir así en el argot popular, para que se investigue y se deje y no se permita la salida de Moreno. Prácticamente se fue huyendo. 5 minutos antes de su despegue del avión hacia Miami, ingresan el documento informando a la presidenta de la Asamblea, ni siquiera para que conozcan ustedes en el pleno su salida del país. ¿Será que se lo está todavía con argucias tapando al corrupto Moreno, Sofía? Antonio, sí, esto también es grave. El defensor del pueblo, cuando presenta la denuncia en fiscalía, pide que prohibición de salida para el señor Moreno y algunos de sus funcionarios que participaron en octubre del 2019. Sin embargo, esto no se da. Después de varios meses ya de puesta la denuncia, no se da, y el señor Moreno puede salir tranquilamente del país. Inclusive yo diría que, faltando lo que dice la Constitución de la República,
porque él prácticamente ya estaba en el avión cuando la Asamblea Nacional recibía la información de que iba a salir del país. Entonces sale como si no pasara nada cuando hay cuentas pendientes del señor Moreno en el país. Por ejemplo, el caso INA Paper. Nosotros conocemos la rapidez que funciona la justicia, el sistema de justicia, cuando quiere, pero no entendemos qué pasa, por ejemplo, en el caso de INA Paper, que el procedimiento va a paso de tortuga. Es conocido que hay ahí temas que tiene que responder el presidente Moreno, sin embargo, no pasa nada. Nosotros, por supuesto, en su debido momento, presentaremos una queja en la Asamblea Nacional porque el señor Moreno prácticamente cuando ya estaba en el avión, ahí se estaba presentando el documento en donde informaba a la Asamblea Nacional que iba a salir. Y estamos seguros de que ya no va a regresar, porque aquí hay procesos que tiene que cumplir, e inclusive, por supuesto, el de octubre del 2019 con la justicia ecuatoriana. Te doy el paso justamente para que tú con el análisis puedas como panelista también hacer las preguntas que se necesitan, porque esto es un tema crucial para la democracia en el Ecuador, lo que se ha vivido en estos 2 últimos días dentro de la Asamblea Nacional. Adelante, Moncho. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, es un gusto verla después de varios meses sin verla, es muy alegre de que esté mejor. Bueno, aprovechando que la tenemos aquí, justamente por el que no he conversado, no he podido hacerle este tipo de preguntas a usted, quiero aprovechar para hacerle unas 2 preguntas. La primera, ya sabemos lo que está ocurriendo, usted acaba de hablar de lo que acaba de pasar con el ex defensor del pueblo, que yo creo, y no lo creo, es una demostración de la revolución ciudadana de institucionalidad, de Estado de Derecho, no, porque no es alguien correísta, todo lo contrario, fue puesto durante un gobierno que hizo todo para destruir al correísmo, hay que decirlo como son, pero sin embargo, las cosas, era malo lo que estaba ocurriendo, habría que apoyarlo porque no estaba para nada acorde al derecho lo que estaban pasando. Eso demuestra una gran madurez política de la Revolución Ciudadana y de su bancada, primero que todo. Y la primera pregunta que tenía es, usted que ha sido parte de otra asamblea y también es parte de esta, ¿cómo ve tal vez en comparación, cómo ve la posición de la bancada de UNES para poder pelear todo este tipo de cosas que quiere arremeter el gobierno de Guillermo Lasso? Y la otra pregunta que tenía es, esto ya pasó hace varias semanas, pero como repito, no he tenido la oportunidad de hablar con usted. ¿Cómo ve ahora con su nueva imagen, su nuevo momento, pongamos, de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo lo ve o qué ve usted tal vez que sería importante para las próximas seccionales, que si bien son en más de un año, ¿no? Mucho más, desde ahora ya se está pensando en eso. Entonces, ¿cómo está la bancada en comparación con otras bancadas anteriores para enfrentar a este gobierno? ¿Y cómo estaría la posición de la RC para las seccionales, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Nosotros somos la primera mayoría de la Asamblea Nacional. Podríamos decir que somos la primera fuerza en la Asamblea Nacional. Estamos hablando de 47 votos que tenemos allí. Sin embargo, no logramos los 70 necesarios para poder aprobar leyes o aprobar mociones sin ningún problema. Es decir, necesitamos de otras bancadas. En la Asamblea Nacional hay 2 fuerzas progresistas, podemos decir, o de izquierda. La una es Izquierda Democrática y la otra es el Movimiento Plurinacional Pachakutik. Pero no siempre actúan en esa misma línea. Por ejemplo, los 2 interpelantes del Defensor del Pueblo, el uno es de Pachakutik y la otra es de la Izquierda Democrática. Entonces no se entiende cómo, siendo inclusive un funcionario que defendió a los que defendió a los funcionarios en octubre del 2019, lo interpelan por una cosa que todavía está en la justicia ordinaria, que son los eventos conocidos donde participó el Defensor del Pueblo en la casa del exministro de Salud, Falconi. Pero ellos mismos, de haber sido defendidos por este funcionario, lo interpelan.
Y peor, en el caso de la izquierda democrática, movimiento progresista, también se va en contra del señor defensor del pueblo. Entonces, son estas cosas que no se entienden. Ellos han dicho, por supuesto, han dicho que van a defender al pueblo, han dicho que ellos no van a permitir, por ejemplo, precarización laboral, han dicho que no van a permitir retrocesos en derechos ganados en la Constitución. También han demostrado críticas en contra, por ejemplo, de la reforma presupuestaria que se va a analizar el día de hoy en la Asamblea Nacional. Pero vamos viendo, y ahí la ciudadanía tiene que ir midiendo cómo se va procesando estos momentos y cómo van votando. Lo que sí fue interesante el día de la censura del defensor del pueblo, Freddy Carrión, el doctor Freddy Carrión, es que el Movimiento Plurinacional Pachakutik no vota unido. Es decir, hay un grupo de asambleístas del movimiento Pachakutik que deciden abstenerse. Y yo creo que esto ocurrió por la contundencia de lo que presentó el defensor del pueblo. Entonces, finalmente, sí, es verdad, la censura llega con 75 votos, pero la otra mayoría, no logramos mayoría, pero se abstiene o vota en contra. Y eso es interesante. Quiere decir que hay un grupo de asambleístas indígenas con los que nosotros, por supuesto, también tenemos diferencias, eso hay que decirlo, pero hubo un nivel de reflexión y una comprensión de que aquí lo que había era una persecución política por los hechos de octubre del 2019. Mire, durante todo el proceso en contra del defensor del pueblo, tanto en la Comisión de Fiscalización como el mismo día de la comparecencia del defensor del pueblo, se dijo que los temas ya de agresión sexual, que está, como decía yo, en entredicho, porque no hay ninguna imagen, no hay ninguna demostración contundente de que haya habido una agresión. Ese tema, como está en la justicia ordinaria, como ese tema está ya siendo ventilado en otro espacio, no se podía tratar en la Asamblea, porque el señor no puede ser juzgado por lo mismo 2 veces. Entonces, tanto en la comparecencia en la Comisión de Fiscalización, se dijo 1001 vez, dijeron los asambleístas, que ese tema no podía ser tratado. Sin embargo, ante la contundencia de los argumentos del defensor del pueblo, de que no había causales para su destitución, los asambleístas de oposición comenzaron básicamente a esgrimir agresión a una mujer. Agresión a una mujer, agresión a una mujer, agresión a una mujer, sin ninguna prueba, hay que decirlo, o al menos eso está en entredicho y está ya en un proceso de la justicia ordinaria que tiene que seguir su proceso, porque el defensor del pueblo tiene presunción de inocencia, como todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos presunción de inocencia. Entonces ya no les queda más que volver a eso, contradiciéndose con lo que habían dicho en la Comisión de Fiscalización en el proceso previo. Eso es lo que vivimos en días pasados, eso es lo que vivimos, una total descomposición, ¿no?, de los parámetros que tienen que servirnos para efectivamente sancionar a una autoridad. Quedó claro que es un tema de persecución política y ahí es interesante, eso es lo que decía yo, que por ejemplo en el caso del Movimiento Plurinacional Pachakutik finalmente votan dividido, a pesar de que se pierde la votación. Entonces ahí hay esperanzas de que haya asambleístas no solo ya de la bancada de UNES, sino también de otras bancadas que sí puedan defender al pueblo como merece nuestra gente y como se comprometieron ellos en campaña. Porque, por ejemplo, ellos se comprometieron en luchar por la disminución de los intereses de la banca y tendrán nuestro apoyo. Ellos se comprometieron en derogar la ley humanitaria, nosotros también, y deberíamos poder en estos temas salir adelante y defender el pueblo. También el presidente Lasso ha dicho que hay un bloqueo en la Asamblea Nacional y aquí creo que ha habido una respuesta contundente de la mayoría de los asambleístas diciendo que no puede haber bloqueo si él solamente ha mandado 2 leyes a la Asamblea Nacional. Todavía la ley que dijo que iba a mandar de reactivación productiva no se ha enviado por parte del Ejecutivo. Entonces, ¿qué bloqueo puede haber? Al contrario, a pesar de eso, la Asamblea Nacional ha seguido legislando con leyes que dejó el Parlamento anterior y está trabajando todos los días en sus diferentes comisiones. La Asamblea Nacional, inclusive, ya le correspondía tomar unas vacaciones, ha omitido ese proceso de vacaciones y ha continuado trabajando, a pesar, digo, de las diferencias o divergencias que podamos tener al interior de las bancadas. Sofi, importante lo que tenemos a esta hora, 8 horas 19 minutos en el Ecuador continental, 1 hora menos en las Islas Galápagos.
Qué importante también me acaba de enviar una resolución que la escribe, creo, el abogado Adrián Ibarra González. Yo se la voy a mostrar en pantalla. Y tiene que ver a un pretendido cierre de los infocentros en las más de 753 parroquias del Ecuador. Algo de no creer, Sofía, que eso se haya estado dando. Yo lo desconocía, había escuchado, pero hasta no comprobar, y me acaba de llegar la información a la redacción digital en este momento, y yo le quiero consultar cuál es el objetivo, si de pronto es desaparecer un programa que ha estado sirviendo y ha estado cerrando una brecha digital de ese pueblo rural, que la Revolución Ciudadana le dio atención y que conocemos de primera fuente que usted fue una de las, perdón que diga esta palabra, una de las precursoras para que eso funcione en el Ecuador. ¿Será que lo quieren desmontar por odio también? Antonio, gracias. Ya respondo a esta pregunta. Me olvidé de la segunda pregunta de Ramón sobre la Revolución Ciudadana y sobre cómo se está organizando para las seccionales. La nueva directiva nuestra, que fue elegida en Montecristi, en Manabí, bastión de la Revolución Ciudadana, siempre llevamos en el corazón a Manabí, y Manabí también nos lleva en el corazón, porque recuerdan todo el cariño y todo el amor que le puso la Revolución Ciudadana en la reconstrucción de Manabí después del terremoto, pero también siempre preocupado de las provincias, de que cada una de las provincias salga adelante. Por eso tantas miles de obras que no se pueden olvidar, y que lo que hacen normalmente es cambiar los logos, como creyendo que porque cambiar los logos la gente va a dejar de saber quién inició la obra. Entonces, primero, nuestra directiva ya ha sido posicionada, ya ha sido calificada por el Consejo Nacional Electoral. Ahora vienen algunas reformas estatutarias importantes para que también hayan cambios en las directivas provinciales, distritales y también incluso del exterior, para ya poder empezar este proceso inclusive de afiliación masiva. Nosotros, ya un partido reconocido, ustedes recuerden que sufrimos también una terrible persecución, nos quitan el partido que creó el presidente Correa de manera ilegal, se lo toma un grupo de personas que ya no vale ni recordar, las listas 35, nos quitan la lista 35, luego nosotros quisimos tener otro partido, recuerden que queríamos que se llame Revolución Ciudadana, no nos permitieron, querían que se llame Revolución Alfarista, no nos permitieron, quisimos llegar a un acuerdo con el partido Maná, nos autorizaron a recoger firmas, ustedes recuerdan, y luego nos dijeron que no podíamos entregar esas firmas, si las entregábamos se las daban a otras personas que aparentemente también eran de Maná, que resucitaron de la noche a la mañana, y para poder participar llegamos a un gran acuerdo con Compromiso Socialista 5, que ya ha ido renovándose en sus directivas y que en este momento preside nuestra compañera de una dirigente histórica y valiosa como es la compañera Marcela Aguiñaga, y estamos en un nuevo momento, como decías tú, Ramón, que implica primero fortalecernos, segundo incluir, tercero seguir en esta capacitación permanente política. Efectivamente, venimos de una derrota en las elecciones del Ejecutivo, de la presidencia, y tenemos que reflexionar sobre lo que pasó. Tenemos que analizar lo que pasó y, por supuesto, renovarnos para ir a triunfos contundentes en las seccionales. Y si hay consulta popular, estar listos para una consulta popular. Y si hay muerte cruzada, estar listos para un proceso de muerte cruzada legítimo que está en la Constitución, ¿verdad? Que el señor presidente y sus autoridades han dicho que no, por el momento no quieren recurrir a eso, no van a recurrir a eso, sí a una consulta popular, y nosotros en cualquier escenario tenemos que estar preocupados. Es indiscutible que el proyecto político que transformó el Ecuador, que cambió al Ecuador, que sacó a 2 millones de personas de la pobreza, es la Revolución Ciudadana. Es indiscutible eso, y por eso, y en base a eso, tenemos que seguir luchando porque en las seccionales, en las alcaldías y en las prefecturas estén, compañeros, los mejores cuadros de la Revolución Ciudadana, y que son cuadros que tienen que salir del pueblo. Eso, estimado Ramón, me había olvidado de contestar esa pregunta. Antonio, sobre los infocentros. Sí.
Sí, te pongo la imagen que me acaban de enviar en este momento, estimada Sofía, y que para nosotros es sorpresa. Mira, aquí está. Dice, Corte Constitucional, hashtag, autosala, selección, terminación de convenios de Infocentro, ver el auto. Hay un link, ya lo vamos a abrir. Autosala de selección, dice, las acciones de protección fueron presentadas por la eventual terminación de los convenios que viabilizan el funcionamiento de los infocentros en todo el territorio nacional. La sala de selección acogió estos casos por su gravedad, novedad y trascendencia nacional, porque este organismo podría desarrollar el derecho de acceso universal a las tecnologías de información y comunicación frente al servicio de conexión a Internet en todo el país para cerrar la brecha digital. Terminación de convenios de infocentros. Y por acá tenemos el tweet de Adrián Ibarra González. Dice, la lucha del pueblo en la ruralidad del país da frutos. Esta es la oportunidad de la Corte Constitucional de reconocer el derecho al acceso universal del Internet, brindando oportunidades a los más vulnerables. Desde @Connect Ecuador, todo nuestro apoyo por un país más justo. Al respecto, Sofía, ¿qué usted tiene que informarle al pueblo ecuatoriano? Bueno, aquí vemos una acción de la ciudadanía. Hay que entrar a revisar qué persona lo hizo, qué persona puso esta demanda a la Corte Constitucional para evitar el cierre de los infocentros. Y es muy interesante esto que está ocurriendo, que es que una ciudadanía organizada se ha puesto en defensa de lo que ha hecho la Revolución Ciudadana, que lo hizo, por supuesto, justamente como decía el texto que leías, para que inclusive nuestra gente de la ruralidad tenga acceso al Internet. Entonces es muy importante este hecho, yo creo que es un hecho histórico en donde es el pueblo el que dice, no me quitan lo que ya es mío y me corresponde, que son los infocentros comunitarios que lideró la construcción el vicepresidente Jorge Glass cuando estaba en el Ministerio de Telecomunicaciones, obviamente después del Ministerio de Sectores Estratégicos. Son más de 800 infocentros que hizo la Revolución Ciudadana para llevar Internet al último rincón, a lugares en donde es tan complicado llegar con fibra, ¿verdad? Llegar con Internet por aire, y entonces no te quedaba más que poner, por ejemplo, antenas satelitales para que tengas un punto en un infocentro, en un telecentro, Internet para tus niños, Internet para los agricultores, Internet para las amas de casa. Entonces, me parece muy legítimo lo que ha hecho esta organización en defensa de su derecho a tener acceso a la tecnología de la información. Realmente les felicito y espero que la Corte Constitucional obre en bien del pueblo ecuatoriano y prohíba la terminación de estos convenios y prohíba el cierre de los infocentros comunitarios, que ya no son de un gobierno, son del pueblo, son de la gente, son de nuestra patria. Entonces, total apoyo y felicitaciones a quienes han puesto esta demanda en la Corte Constitucional. Ahí están los infocentros comunitarios, ¿no? Sí, vemos, esta es una imagen justamente de qué es un infocentro. Indudable, es una herramienta importantísima allá donde nace la patria, en la ruralidad, donde ustedes recorrieron, me consta, ustedes, Sofía, con el equipo, en ese momento del Ministerio de Telecomunicaciones, dirigido por Jorge Glass Espinel, recorrió paso a paso la ruralidad para llevar este tipo de tecnología que cerraba esa brecha digital. Pero no me cabe en mi cabeza todavía pensar que hay gente tan malintencionada que ha querido cerrar los infocentros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Amigos televidentes, nosotros como ecuatorianos creo debemos unir esfuerzos. No importa si es de izquierda, no importa si es de centro o de derecha. Hoy es por el Ecuador. Nosotros no podemos permitir que se quiten derechos ganados para el buen vivir a los ecuatorianos. Sofía, esto es una herramienta importantísima que en su momento usted fue parte precursora para que esto se dé. Debemos eso reconocerlo. No hay que ser tan humildes en decir, no, es un proyecto solo de la revolución. No, fue algo que le costó y usted estuvo en esos momentos difíciles
que incluso era intransitable llegar a esos sectores rurales, Sofía. Sí, Antonio, como decía el vicepresidente, en ese momento ministro, estaba muy preocupado de cómo llevar Internet a la ruralidad y logró un convenio con las juntas parroquiales. La junta parroquial donaba el lugar y el ministerio ponía toda la infraestructura, pagaba a los, que ahí se ven en las imágenes, pagaba a los supervisores, que también ellos cumplen el rol de capacitar a la gente en la utilización del Internet, para que los niños desarrollen sus tareas, para que el campesino vaya y averigüe los precios de sus productos o se entere de lo que está pasando o mande un correo porque necesita información o acceda a crédito a través de llenar, por ejemplo, las plataformas para poder tener crédito en las plataformas bancarias. Para todas estas cosas sirven los infocentros comunitarios. O una señora ama de casa quiere averiguar una dolencia, puede ir al infocentro, puede averiguar, tengo este malestar, qué es lo que me está pasando. Entonces, son muy importantes. Entonces, este proyecto lo solicita en su momento el vicepresidente Jorge Glass. Yo fui la primera directora de los infocentros comunitarios y dejamos plasmado el proyecto. Dejamos incluso hecho algunos infocentros que luego continuaron con los otros ministros y que se completaron alrededor de 800. Entonces, hay convenios entre las juntas parroquiales y el gobierno y el Ministerio de Telecomunicaciones, en este caso, para el mantenimiento de estos infocentros que tienen que continuar. Pero aquí lo de resaltar, más allá de quién haya iniciado el proyecto, es el empoderamiento de la ciudadanía, el empoderamiento de la comunidad que ha dicho, no me quitan algo que es mío, que es ese acceso universal a el Internet. Y se ha apropiado y ha defendido sus infocentros no desde hoy, Antonio, tienen una lucha. Y ahí también hay que decir que inclusive cuando yo ya no estaba en la Asamblea Nacional, compañeros como el asambleísta Marcelo Holguín estuvo coordinando con ellos para poder defender los infocentros. Y eso es lo que tiene que hacer la ciudadanía en todos los temas. Hemos visto, por ejemplo, cómo quieren liquidar y han ya prácticamente liquidado el tren de Alfaro. No lo permitamos. Hemos visto con buenos ojos las iniciativas de algunos legisladores que están hablando de que si el gobierno nacional no quiere el tren de Alfaro, Moreno empezó la destrucción del tren de Alfaro, que construyó la Revolución Ciudadana, pues entonces que sean los gobiernos seccionales, las prefecturas, las alcaldías, que tomen esa obra emblemática patrimonial de nuestro viejo luchador Eloy Alfaro, y así apropiarnos y defender de lo que hizo, de las obras que hizo, no permitir que se destruyan las obras que se hicieron en la Revolución Ciudadana, Correos del Ecuador, por ejemplo, que está en liquidación, ¿no? Y tantas empresas que por destruir al correísmo, en realidad lo que han logrado es hacerle daño a la población. Tenemos que defender lo que se hizo. Yo felicito a la organización que ha puesto esta demanda en la Corte Constitucional para defender su acceso universal al Internet, a las tecnologías de la información, como son los infocentros comunitarios. Yo te doy el paso, por favor. Es algo importante que ha estado siendo observado por ustedes, los jóvenes, y también los científicos, los académicos, ustedes que están en ese desarrollo importante del día a día para poder también cerrar muchas brechas, no solo digitales, sino también del conocimiento, Moncho. Sí, realmente esta noticia, bueno, enhorabuena que hay quienes defiendan los infocentros. Nadie debería estar en contra de los infocentros. En realidad, la brecha digital en América Latina alcanza los 244 millones de personas, más o menos el 32% de la población de América Latina. Y entonces realmente la brecha digital en América Latina es bastante, ¿no? Y en un país como en el Ecuador deberíamos estar impulsando ese tipo de cosas, principalmente porque la brecha digital, achicarla, ¿no? O por decir, en vez de eliminar los infocentros y ese tipo de cosas, ampliarlos, no solamente es que da internet y ya, o sea, o es que es un costo para que la gente vaya a un cyber o algo así, tal vez como algunas personas lo han de tratar de plantear, sino que realmente forma parte del desarrollo de esa zona rural, ¿no? Del desarrollo de esa área. Y también forma parte, pues, obviamente, de la educación. Imaginémonos, también esto va de la mano de lo mismo que querían hacer con los supuestos elefantes blancos, ¿no? De las escuelas del milenio. Es decir, esto está tratando, la brecha digital también forma, achicar la brecha digital también forma parte de achicar la brecha
de la educación, especialmente en una época como la pandemia, donde vimos exacerbados la diferencia de esta brecha entre quienes tenían acceso a Internet de calidad, quienes tenían acceso a Internet de baja calidad, quienes ni siquiera tenían acceso a Internet, y así con muchas cosas. Imaginémonos si hubieran infocentros o bibliotecas públicas o este tipo de cosas en más zonas, ¿no? Donde tranquilamente, con el distanciamiento adecuado y todo, más chicos y chicas que no tengan cómo estudiar, inclusive docentes que no tengan cómo dar las clases virtuales en la ruralidad, lo podrían hacer. Pero en vez de eso, lo que se hace es retroceder, ¿no? Y esto es una cosa que responde justamente a esa idiosincrasia ecuatoriana, a esa falta de madurez política que lamentablemente tiene nuestro país, que yo comentaba anteriormente, donde en vez de ampliar algo o continuar algo, por más allá que esté bien o mal, por el simple hecho de ser de un partido de oposición o de un movimiento opositor al que uno pueda militar o apoyar, se destruyen las cosas. Y eso simplemente nos van a mantener en el subdesarrollo hasta que no cambiemos eso, porque si no, no habrá grandes proyectos nacionales, provinciales, de Estado, que demoran 20, 30, 40 años, ¿no? Como ha pasado en algunos casos en China, ¿no? El caso más ejemplar de proyectos que se han trazado a través de décadas. Aquí en Ecuador eso no puede pasar por la realidad política que nos atraviesa, lamentablemente, y tendríamos nosotros como ciudadanía, como pueblo y como actores políticos proteger eso. Voy a poner una anécdota, ¿no? Una anécdota, yo soy de Puerto Viejo, no todos los televidentes que nos ven, que sean de Puerto Viejo, saben que el alcalde de Puerto Viejo, el señor Casanova, el ingeniero Casanova, es de un movimiento muy cercano a las 6. Es perfecto. Sus ideales en general no son los míos, pero sin embargo, pongamos un ejemplo, ha hecho muchas obras de áreas verdes en la ciudad de Puerto Viejo. Digamos que el día de mañana alguien que yo apoye o que tenga mis ideas o mi persona, quien sea, llega a la alcaldía de Puerto Viejo o a la concejalía o algo por el estilo, no es que vamos a decir, bueno, como lo hizo un partido opositor o como lo hizo una persona que piensa diferente, lo vamos a retroceder. Todo lo contrario, vamos a mantener esos espacios verdes que son necesarios para la ciudadanía. O sea, es sentido común, es pensar en la ciudad, es pensar en la provincia, es pensar en el país, este tipo de cosas. Y no pensar en intereses políticos, personales, de movimientos económicos, que es lo que está pasando con este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque cuando ellos quieren, los gobiernos quieren, los estados quieren dinero para algún tipo de proyecto, se endeudan, tranquilamente como lo hizo Moreno, ¿no? Que nos endeudó garrafalmente o como lo hizo Macri también en Argentina, se endeudan, ¿no? Pero cuando esa deuda algunos gobiernos la toman para hacer este tipo de proyectos, ahí los atacan, ¿no? Si la deuda es para las élites, los grandes negocios, está bien. Si es para el pueblo, está mal, ¿no? Elefantes blancos, inversión. Entonces, esas son las ideas, primero que todo, que tenemos que cambiar en el Ecuador, que no podemos dejar de hacer el avance del país simplemente porque lo hizo otra persona. Y imagínense si Moreno, por más que hubiera sido anticorreísta, o Lasso, por más que sea anticorreísta, por lo menos en las cosas estratégicas más importantes las hubiera continuado. La recesión que tenemos, la situación económica que tenemos no fuera la misma, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos esperar de esta situación? Hay que ir a las calles, hay que ir y hablar a la ciudadanía, al pueblo, ¿no? Porque si no, nos van a meter en una situación totalmente nefasta. Y quiero aclarar algo, también para ponerlo, hay personas que muchas veces dicen, no, es que yo soy de derecha o yo apoyo esto, yo no apoyo el despilfarro, yo soy capitalista, y tal vez no tengan una construcción entera de lo que es el capitalismo, ¿no? Es que ni siquiera un capitalista apoyaría esto, porque más infocentros, menos brecha digital, significaría más gente educada, más gente que puede aportar más al país, que puede aportar con investigación. Hoy por hoy el conocimiento humano, el capital humano es el recurso más grande que puede tener un país. ¿Cómo países sin recursos naturales pueden avanzar? A través del recurso humano. Entonces, si uno piensa en el crecimiento económico, de la manera de que piensa un poco más la derecha, por decirlo de una manera, o los capitalistas extremos, entonces queremos que el país avance, ¿no? Que haya más oportunidades, que haya más circulante, y eso no se va a lograr aumentando la brecha digital, eso no se va a lograr quitándole recursos y oportunidades al pueblo, ¿no? Esto no responde ni siquiera a un capitalismo, esto responde más a pensamientos feudales, de ranchos, caudillistas, es decir, ni siquiera ellos mismos se lo creen, y no sé cómo. Invito a las personas que votaron por este gobierno y que aún no apoyan a la reflexión, ¿no? Todos tenemos familiares en la ruralidad, todos tenemos amistades familiares
la ruralidad o migrantes, y son dos sectores que están siendo muy atacados por este gobierno, además de que todos de una manera u otra estamos sintiendo los estragos de este gobierno. Si bien tal vez algunos estén en una buena situación, están menos bien que antes, ¿no? Y los que estaban mal ahora están peor. Entonces, hacer esa reflexión y realmente analizar esto desde ese punto de vista, porque no se trata para nada no se debería tratar, mejor dicho, para nada de un tema político, sino de un tema de Estado, de soporte y de apoyo para el pueblo. Moncho, importante lo que está sucediendo, 8 horas 40 minutos, 1 hora menos en las Islas Galápagos. Sofi, me quedo con este mensaje de Marina Aguilar Ábalos. Dice, vivimos años en las décadas pasadas pensando llegar al poder político por la fuerza. Sin embargo, llegamos al poder en el año 2006 por la vía democrática, sin derramamiento de sangre y con un discurso de izquierda, sintonizados con las necesidades del pueblo. Rafael llegó y transformó la patria. Sofi, te pongo en antecedente. Ustedes, mientras estaban en reunión importante en la Asamblea Nacional, era un debate en las calles, con marchas pacíficas, plantones, pero había, con esa resistencia de ese pueblo agricultor, había golpes, palos, sonidos de bombas, no puedo decir balas, sonidos de bombas, y cerca de 2 hasta las 10 de la mañana, 2 agricultores apaleados, golpeados, maltratados, muchos maltratados, hombres y mujeres. Aquí hay un medio de comunicación que dice de ayer, esta tarde, movilizaciones en Cuenca sobre la Troncal, pero no solo allí, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, El Oriente, El Oro, Manabí, taxistas en la Sierra Centro, se tomaron las calles. ¿Estamos en el fondo del precipicio o estamos a las puertas de algo que definitivamente el pueblo ya no soporta? Porque, como lo dicen por allí, y me consta, creen que con $20 al mes el ecuatoriano puede vivir. ¿Qué está pasando, Sofía? Antonio, gracias. Yo creo que antes de contestar tu pregunta, es importante retomar la reflexión que hacía Ramón, ¿no? Por ejemplo, yo podría tomar esa reflexión con lo que hizo el presidente Correa. ¿Qué podía haber hecho el presidente Correa en contra de movimientos adversos o contrarios a su tendencia política? Por ejemplo, les podría haber cortado el presupuesto. Algo parecido como lo que ha hecho el gobierno de Moreno con las obras de la Revolución Ciudadana, que dejó que se deterioraran, podría haber sido quitar presupuesto a los municipios, no enviar el presupuesto que correspondía a la alcaldía de Guayaquil, por ejemplo, a la alcaldía de Puerto Viejo, como tú bien decías, que pertenece a otro partido político. Jamás hizo eso el presidente Rafael Correa. Siempre mantuvo, inclusive por adelantado, las asignaciones que le correspondían a cada municipio, buscando que cada municipio, que cada alcaldía, que cada cantón se desarrolle. Esa es la diferencia de visión. Y tú decías, es un tema de idiosincrasia, y puede ser un tema de idiosincrasia. Imagínense, pero el tiempo nos da la razón. Por ejemplo, cuando se dijo que no apoyaban el deporte porque los deportistas nunca traían nada. No olvidemos quién dijo esta frase, que no apoyaba el deporte, que no ponía el presupuesto que requería el deporte, que ha dejado que se deterioren los centros de alto rendimiento que construyó la Revolución Ciudadana porque los deportistas nunca traían nada. Y cómo el tiempo le devuelve una bofetada, cómo el tiempo le devuelve sus palabras, ¿verdad? Y en este momento el Ecuador, nuestras ecuatorianas, nuestros ecuatorianos regresan de las Olimpiadas trayendo medallas de oro, y en particular las pesistas reconociendo que no es un tema de un día para otro, que es un tema de proceso, que tienen 10 años educándose, ejercitándose con apoyo gubernamental, que no es un tema del efecto, como decían por ahí, el efecto Lazo, que es un tema de un momento para otro, de un mes, y que ya con un mes en el poder ya consiguieron un triunfo. Primero, es un triunfo de ellas, de su dedicación, de su esfuerzo. Y segundo, ellas mismas reconocen, nuestras medallistas olímpicas, oro, plata, y sus diplomas olímpicos, reconocen que es un proceso, que recibieron apoyo de un Estado
que les permitió y que por supuesto tenía que mejorar, pero en 4 años dejaron que se deterioren los centros de alto rendimiento. A muchos deportistas sacaron del programa de ayudas, a muchos deportistas ya no les financiaron a sus maestros, entrenadores. Se deterioró el sistema, pero a pesar de eso, llegaron las obras de lo que se había sembrado. Por ejemplo, pongo eso en el tema del deporte. ¿Cómo dejaron que se deterioren los centros de alto rendimiento? En vez de, si había problemas, corregirlos. Si algo estaba fallando, ¿qué le corresponde al gobernante? Ver cómo lo soluciono. No dejar que se deteriore, porque ese recurso era recurso de la patria, era recurso del pueblo. Eso fue un ejemplo. Los otros elefantes blancos, ustedes recuerdan que dijeron que los hospitales eran elefantes blancos. ¿Cómo nos sirvieron los hospitales en la pandemia? Faltaban hospitales, faltaban subcentros de salud para atender a nuestra gente. Y cómo esos elefantes blancos, esa gente que está enrolada en el sistema de salud, ahora nos sirvió para la vacunación masiva. Porque ¿cómo se ha vacunado? ¿Acaso no se ha vacunado nuestra gente con todo el sistema de salud activado? Con ese sistema de salud que fortaleció la Revolución Ciudadana. Así se logró esa vacunación masiva que hizo el señor Lasso. Es verdad, la ha liderado él, pero básicamente lo que ellos han hecho es comprarla, es pagar esas vacunas. Pero quien masivamente sale a vacunar son nuestros servidores del sistema de salud, que Moreno les prometió que iban a ser enrolados. Incluso ahí hay becarios, recuerden ustedes que hay becarios que les prometió ser enrolados y que al contrario los están despidiendo. ¿Cómo duele la patria, Antonio y Ramón? Pero el tiempo nos da la razón. Qué importante que eran esos hospitales, qué importantes son esos hospitales que durante 30 años no se construyeron y que construyó la Revolución Ciudadana. Por eso siempre nos enorgulleceremos de haber participado, de ser parte de esa corriente ideológica progresista como es la Revolución Ciudadana. Y así puedo ir contando. Ahora, por ejemplo, les ha dado por atacar a Yachay, a Iquian, a la Universidad de las Artes. Jamás he visto yo tremenda persecución en contra de universitarios, en contra de universidades públicas o privadas. Debe darles vergüenza hablar mal de nuestros universitarios. Y esos universitarios de Yachay cada día les dan una bofetada porque nos representan con calidad en el exterior. Y tú lo debes saber, Ramón, porque tú eres migrante, vives en los Estados Unidos y sabes cómo ellos se están destacando a nivel internacional. Una universidad no se construye de la noche a la mañana, la hacen sus docentes, la hacen la inversión en educación, la hacen su infraestructura también. Yo vengo de una universidad muy grande y que también tiene un campus importante y poco a poco van saliendo adelante. ¿Cómo es posible que se gasten recursos en maltratar a nuestros estudiantes de Yachay? Ningún estudiante universitario merece el linchamiento político que continuamente le hacen actores políticos y estos periódicos digitales politizados que tienen una tendencia, como les llama la gente, medios pautados. Aquí estamos viendo cómo están la importancia de nuestros hospitales. Entonces, algunas de las reflexiones, ¿no? Tomando las palabras, me parece valiosas de Ramón, de que no es posible que obremos así, que la idiosincrasia sea destruir lo que hizo el adversario, en vez de tomarlo y potenciarlo y mejorarlo. Eso es lo que merece nuestro pueblo. Superen al presidente Correa haciendo más que él, no atacándolo, no persiguiéndolo, como hemos vivido los 4 años de la Revolución Ciudadana. Y el presidente Lasso ha dicho que él no va a perseguir a nadie. Eso es importante. Pero si quieren superar a la Revolución Ciudadana, que sea con obras, que sea haciendo más hospitales, que sea levantando los centros de alto rendimiento, que sea cumpliendo con los agricultores. Eso como reflexión final, estimado Ramón. Y sobre lo que nos decía Antonio sobre las manifestaciones están amparadas, siempre que no se cierren los servicios básicos, están amparadas en la Constitución. Es un derecho constitucional de nuestros ciudadanos manifestarse. Está contemplado, como decía yo, siempre que no se interrumpan los servicios básicos como salud, como educación, están amparadas en la Constitución y la ley. Y miren, la gente cuando sale a manifestarse cuando ya no le queda más,
cuando siente que no es escuchado. Y entendemos que por eso la ministra de Agricultura ha sido removida en sus funciones o ha tenido que presentar sus renuncias, porque no ha podido solventar requerimientos de nuestros agricultores. Y veía el día de ayer, no sé si hoy día continúen, las manifestaciones en la ciudad de Quito de organizaciones como el FUD y organizaciones aliadas de la UNE. Y aquí sí es importante mencionar algo, Antonio y Ramón. El FUD y la UNE apoyaron al señor Guillermo Lasso. Entonces, ellos lo apoyaron, digamos, sabían lo que ocurría, cuál era la tendencia ideológica del señor Guillermo Lasso, y ahora protestan. Pero ellos mismos también saben que si Andrés Arauz fuera el presidente, no tendrían que movilizarse, porque hay una coincidencia de proyectos entre lo que piden las organizaciones y movimientos sociales del país y el proyecto el proyecto económico que planteaba Andrés Arauz. Hago una diferencia con el movimiento indígena porque allí hay otras consideraciones. Recuerden que inclusive Andrés sí recibió el apoyo de la CONAIE en su último momento, quizás ya muy tarde, ya a pocos días de las elecciones, quizás fue muy tarde, pero en el caso de Andrés recibió el apoyo de la CONAIE, del presidente saliente Antonio Vargas, pero estas organizaciones como el FUD y la UNE, ellos decidieron votar por el señor Lasso o acogerse al nulo ideológico. Entonces, ¿qué? ¿Acaso no conocían la tendencia política del presidente actual? Lo que nosotros pedimos es que por favor se cumplan los compromisos de campaña y que estará una bancada, por supuesto, apoyando que se cumplan los compromisos. El crédito de 1% a 30 años plazo, recuerden ustedes que fue uno de los mayores compromisos que asumió. El arroz a $35 el quintal, que por eso salen a manifestarse nuestros agricultores. Entonces eso es muy importante, que el presidente actual, como un demócrata respetuoso de lo que se comprometió, como un estadista, cumpla esos compromisos de campaña, y nosotros apoyaremos eso, por supuesto, desde la Asamblea Nacional. En esta marcha realizada el día de ayer en Quito, de los movimientos sociales y sindicales, es una transmisión, por si acaso, tomo de BN, tomo en vivo para poner acá. Esta imagen congelada es un personaje conocido, Sofía. Claro, es el asambleísta Salvador Quispe. Sí. ¿Esto cuándo es, Antonio? ¿Es hoy día o es ayer? Esto es ayer, por eso me llama mucho la atención que no los entiendo, no logro entender si es Conalle o es Pachacuti. ¿Qué mismo? Por un lado, como decía ayer un colega, o es merengue o es merengue. ¿Qué mismo? Están allá, están acá, tapan a Moreno con la votación que hicieron algunos, entiendo, asambleístas de distintas bancadas, censurando políticamente, por supuesto, al defensor del pueblo. Tapan a Moreno prácticamente. O sea, ese es el mensaje que le llega al pueblo. Y ahorita están marchando. Se alinearon para escoger una asamblea que prácticamente sea adaptada a ellos. Y ahora, como ven las cosas del territorio que se está moviendo, es como una arena movediza donde pisa ahorita el gobierno, posiblemente se hundan. ¿Qué es lo que le pasa a este tipo de acciones o activistas políticos que desdicen del accionar si estoy con el pueblo o estoy con mis intereses? Sí, Antonio, te informo que el asambleísta Salvador Quispe votó por abstención. Él no se sumó a la censura del defensor del pueblo. Él hizo una interlocución. Abstención no es votar, no es como votar, perdón, Sofía, disculpe mi ignorancia. Abstención no es como votar en contra de, porque no se suma por supuesto, exactamente. Él no se sumó a la censura del defensor del pueblo. Y él hizo una exposición detallada de que se lo quería sacar por haber mal utilizado un vehículo público, que eso era una cosa que además había demostrado que es falso, que no implicaba un incumplimiento de funciones.
no que eran temas menores. Yo explico lo que él dijo, el señor Salvador Quispe dijo, y él dijo que tenía muy claro que se lo quería censurar por el informe de octubre del 2019, que no se sumaba a la censura del Defensor del Pueblo, y por eso la votación de ellos fue abstención. Él es uno de los 14 asambleístas de Pachacuti que se abstiene. Más allá de eso, Antonio, yo creo que lo que ha dicho el presidente de la CONAIE, el actual presidente de la CONAIE, es que ellos van a estar defendiendo el pueblo y han emprendido una lucha por que ya haya un pare del incremento de los combustibles. Somos un país petrolero, el combustible sigue subiendo, la canasta básica sigue subiendo, porque eso es indiscutible. Si usted antes contrataba un flete a un valor, con los actuales precios de combustible, por contratar el mismo flete está pagando el doble o el triple. Entonces, usted tiene que vender su producción que sale de la sierra ecuatoriana, que sale de nuestra costa ecuatoriana, a un precio mayor. O sea, es indiscutible que el aumento de combustibles impacta en los valores de la canasta básica. Y lo que ha pedido el presidente actual de la CONAIE es que pare el incremento de precios, porque somos un país petrolero y no ganamos como ganan otros países. Por ejemplo, se nos dice que los precios tienen que llegar al mismo valor de los Estados Unidos. Sí, pero no ganamos el mismo salario que se paga en Estados Unidos. Cuando ganemos esos salarios, pagamos los valores que se pagan en Estados Unidos. Mientras tanto, no es posible aquello. Entonces han emprendido una lucha. Yo creo que es importante siempre estar del lado del pueblo. Yo ahí soy muy respetuosa de eso, estimado Antonio. Y los agricultores también están en esa lucha, y nuestro respaldo y nuestro rechazo a las agresiones que han recibido el día de ayer hermanos agricultores por manifestarse y defender sus derechos. Bueno, Sofía, importante lo que nosotros hemos recibido también como mensajes. Es definitivo lo que dice Laura Poveda: el voto nulo ideológico arruinará al país. Es lo que sucedió. ¿Y quiénes promovieron el voto ideológico? Amigos televidentes, ciudadanos en Ecuador continental, la región insular y en el mundo entero, ustedes ya lo saben. Aquí estamos en este noticiero TV Digital, su revista informativa de Hechos Ecuador, Guerreros Digitales y más de 148 medios de comunicación. Damos un saludo cordial a los benjamines, en este caso a Radio La Voz del Pueblo, Radio Digital allá en la provincia de Bolívar. Gracias, Machi, Angelito. Y por supuesto también allá en la Florida, Radio Miami.org, a don Carlos Diegues, muchísimas gracias. También nos replican allá en la Florida para que más latinos, más ecuatorianos estén al tanto de las noticias. Por supuesto, hoy la asambleísta Sofía Espín ha realizado una exposición importante de lo que ha sucedido con el Defensor del Pueblo en su juicio político, también de la situación de los infocentros y, lo más importante, del acontecer nacional, la situación de la paralización. Prácticamente son una movilización por mes de este gobierno en estos 3 meses y algo de días más, que el pueblo no soporta, porque definitivamente con $1 diario, $1.50 no se puede vivir. Y esto es quienes tienen la oportunidad de ganarse honestamente ese $1 diario. Pero asimismo hay hogares que no tienen la manera y el sustento económico por más que se lo busca. Es importante lo que está sucediendo en Ecuador, en el mundo entero. Sofía, si tienes algo más que argumentar, este noticiero es la ventana para que ustedes informen a la ciudadanía. No, nada más agradecer, estimado Antonio Ramón, por esta entrevista que nos permite llegar a la ciudadanía, que nos permite alertar a la ciudadanía de lo que está pasando, alertar, por ejemplo, de esta consulta popular muy parecida a la que hizo el señor Moreno, ¿verdad? Aprovechándose aparentemente de una popularidad, cuando en realidad no se han cumplido los compromisos de campaña. Cuidado, una vez más tenemos una consulta mañosa, cuando lo que hay que hacer en primer lugar es enviar los proyectos desde el Ejecutivo al Legislativo. Un abrazo a ustedes y muy buenos días. Hay que seguir defendiendo al pueblo y el pueblo se tiene que seguir defendiendo.
Antonio, una frase que la repetías mucho tú, solo el pueblo salva al pueblo. Muchísimas gracias, Sofía Espín. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Para los que no